a los niños que no pueden defenderse. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, que nuestra nación sea una nación que te adore, que te alabe, que te busque, que crea en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro hogar es un hogar lleno del amor, de la pasión por las cosas de Dios. Gritamos: ¡Viva México en Cristo Jesús! ¡Viva México en Cristo Jesús! ¡Viva México en Cristo Jesús! A su nombre, dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Dáselo con ganas, con alegría y sencillez de corazón. Vamos a tomar nuestros lugares ahí donde están, creyendo que Dios va a traer bendición en nuestro corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En el libro de Mateo 24, la Escritura nos habla de las señales antes del fin. Y en el versículo 29 nos dice de ciertas características que pasarán antes de que Jesús venga por segunda vez. ¿Cuántos saben que Jesús vendrá por segunda vez? Y dice así, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, habrá tribulación, habrá llanto, habrá quebranto, habrá tristeza, habrá incredulidad. Dice así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, señales naturales y sobrenaturales. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Hace 3-4 días cayó un aerolito, un meteorito en la ciudad de Brasil. No sé cuántos escucharon la noticia. Más de 10 toneladas pesaba. Dice aquí, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo no sé qué es lo que piensas de este versículo 30, pero lo que la Escritura nos dice es que Jesús vendrá y que no tarda su venida. Que estamos viendo señales, terremotos, temblores, las presas en Tula, el agua saliéndose de sus caudales, las casas inundadas, los muebles echados a perder, las familias sufriendo, los hospitales muriendo la gente porque no podían rescatarlos. Y esto no es algo que vemos. Hace 2 días, solamente aquí, estaban celebrando que hace 20 años fueron la catástrofe de las Torres Gemelas. 2.900 personas murieron en esa catástrofe y así seguimos y seguimos y seguimos. Y la Escritura nos dice en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo, si me acompañan, váyanme siguiendo en la pantalla porque no vamos a tener mucho tiempo de estar esperando. Apocalipsis 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Vuelvo a repetir: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar
a los que moran sobre la tierra. Si tú te preguntas por qué están sucediendo estas cosas, por qué la gente está muriendo, por qué las diferentes cosas, la mayoría de la gente que no conoce la palabra de Dios y no conoce a Cristo dice, pues porque nos hemos acabado el planeta, porque no hemos sabido administrarlo, porque estamos contaminando, etcétera, etcétera. Pero la Escritura nos dice a ti y a mí algo muy importante y nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, Dios quiere que en tu generación tú salgas adelante porque has sabido guardar las sagradas Escrituras. Y aquellos que están llegando a los pies de Cristo, ustedes son fruto de las catástrofes que están pasando. Gracias al sufrimiento y a que puedes voltear al cielo y decir, Dios mío, ayúdame, te necesito. Has sido quebrantado, has sido tocado, has sido de alguna manera afectada para voltear al cielo con el sufrimiento y lo que has pasado, si has perdido familiares, si has perdido propiedades, si has perdido trabajo, si has perdido una economía estable, cuando has volteado al cielo y le dices, Dios mío, ayúdame, una luz resplandeciente viene y te dice, yo soy Jesús, a quien tú buscas. Y debido a eso, tú recibes al Señor Jesús y Jesús entra a tu corazón. La semana pasada estábamos hablando de las iglesias de Apocalipsis. Las iglesias de Apocalipsis nos hablan de periodos diferentes en los que las congregaciones de creyentes entran, pero también nos hablan de periodos en que la vida de una persona se encuentra y lo compara con la forma como tú te vas desarrollando y desenvolviendo. Por eso dice que primero los elogia y luego dice, pero tengo algunas cosas contra ti. Y finalmente dice que Él continúe guardando la batalla, buscando la presencia de Dios Todopoderoso. Llegamos a una iglesia que se llama Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, que quiere decir amor fraternal. La iglesia de Filadelfia es una iglesia muy característica que ojalá y no la olvidemos, porque tiene la historia, hablando de la historia de la iglesia que existió en ese tiempo, la iglesia de Filadelfia se caracterizaba porque las personas que asistían a esa iglesia, Filadelfia era una ciudad y se refiere a la iglesia que está en Filadelfia. Y dice que era una iglesia de amor fraternal. La gente se unió, la gente no peleaba entre sí, la gente no se enojaba entre sí, no había chismes, no había agresividad, no había ese continuo luchar por sobresalir, sino más bien había una lucha por permanecer en la presencia de Dios. Filadelfia se caracteriza principalmente porque es la iglesia que tiene el periodo más largo, es decir, la iglesia que permanece más que ninguna de las otras iglesias. Imagínense esto, 1392 años estuvo de pie esa congregación. 1392 años. Generaciones tras generaciones tras generaciones que lograron permanecer y lograron hacer que esta congregación no cayera. Era una ciudad donde tenía características de sismos. Había temblores, había terremotos, constantes y continuos. Y era una ciudad que era continuamente afectada por estas características en su ciudad. Sin embargo, la Escritura nos habla de que esta iglesia
se caracterizaba, y hablando en el aspecto espiritual, porque tenía poca fuerza. Una de las cosas que caracterizan aquí es que es una congregación de creyentes que tenía poca fuerza. Vamos a leer esta parte de la Escritura. La iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Señor, el verdadero, el que tiene llaves de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ella. Y escribiré sobre él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando nos habla, dale un aplauso al Rey de Reyes. Cuando nos habla de Filadelfia, nos habla de muchas características que no podemos olvidar. La primera de ellas dice santo. Y cuando encuentras la palabra santo, sabes que habla de Jesucristo, el modelo de santidad. El modelo de santidad, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vino a esta tierra como hombre, teniendo las mismas tentaciones que tú y yo tenemos. La diferencia entre él y nosotros es que aunque fue criticado, juzgado, vituperado, mal entendido, la Escritura nos dice que él no pecó. Fíjense cómo dice Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate a Jesucristo. Cree en el sacrificio de Jesucristo. Cree que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Cree que Jesucristo es santo, fue santo y permaneció santo hasta el día de la crucifixión, para que Él pudiera decir: venid a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Él es santo para que tú puedas recibir la gracia y puedas recibir la santidad en tu corazón. Así es de que la característica de Filadelfia es que creemos en un Dios santo. Creemos en un Dios santo. La segunda palabra que aparece aquí es verdadero. Verdadero. Él es verdadero. Es verdadero. Venid a mí. Venid a mí. Jesús murió por ti en la cruz. Jesús es el camino, la verdad
y la vida. Jesús es el que nos llena de gracia, nos llena de bendición, el que nos dice, cree en mí, el que nos dice, sigue mis pisadas, el que nos dice, venid a mí, el que nos dice, yo soy la luz del mundo, el que nos dice, yo soy el pan de vida. Él es el verdadero. Y qué hermoso es saber que en esta congregación alabamos al Dios Padre, creemos en Jesucristo, exaltamos el nombre de Cristo. Lo más importante es el nombre de Cristo. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. No veneramos a ningún ser humano, no veneramos a ninguna deidad aparte de Cristo, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Cristo nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Así es, familia, dáselo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, diciéndote a ti, no temas, diciéndonos, porque a veces cuando no tenemos recursos nos sentimos muy vulnerables. Cuando hemos perdido una familiar nos sentimos muy vulnerables. No temas. Dice Jesús, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, para liberarte de la muerte, para liberarte del Hades, para liberarte de la maldad, para liberarte del oprobio. Tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios, tú necesitas entender que Él es el verdadero y estás creyendo en el verdadero. No estás creyendo en una religión más, no estás creyendo en una religión para poder acercarte a un Dios. No. Estás creyendo en el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el verdadero. Y la iglesia de Filadelfia se caracterizaba por esta presencia de Jesús. Y luego nos dice las llaves de David. ¿Cuáles son las llaves de David? David era rey, recordemos. Y el rey tenía la autoridad sobre su trono, sobre su reino y sobre su imperio. Y hace la comparación de David porque viene de la descendencia, Jesús viene de la descendencia de David, David como rey, Jesús como rey de reyes y señor de señores. Y dice, nos trata de decir que en la iglesia de Filadelfia, el que tiene la llave de David es el que tiene la autoridad para echar fuera demonios. Tiene la autoridad para no rajarse, para ir hacia adelante. La Escritura nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos, nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Y como ciudadano del reino de los cielos, tú eres un representante del reino de los cielos aquí en la tierra para decir al desvalido, al desamparado, al que tiene miedo, al que no sabe qué hacer con tantos problemas que se están presentando, al que ve que su casa fue invadida por aguas negras, al que ve que de alguna manera sus familiares están muriendo y pudieran decir, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Para que aquel incrédulo sea quebrantado, para que aquel que no quiere voltear y buscar su rostro sea obligado a buscar la presencia de Dios. Y cuando Él voltea al cielo, tú vas a estar ahí como ciudadano del reino de los cielos para decir, yo te voy a enseñar cuál es el camino, cuál es la verdad,
cuál es la vereda para llegar a la presencia de Dios. Dios nos puso en este tiempo y en esta época para que nosotros seamos ciudadanos, seamos guerreros, seamos personas que podemos hablar de los milagros que el Señor tiene. Por eso las llaves de David hablan de tu autoridad. Hablan que David, el rey, vino para darte esa autoridad y para decirte, hijo, hija, estas llaves son para que tú abras y nadie te cierre la puerta. Y a ti, dice la Escritura, Mateo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Los que quieren las llaves, levantan su mano. Repite conmigo, yo tomo las llaves del reino de los cielos. Eso quiere decir que no tengas miedo. Hay cosas que van a seguir pasando. Esto que estamos viviendo no es el decir, bueno, ya pasó. No, esto sigue y sigue y sigue. Yo no quiero meter miedo, pero lo que la Biblia dice, estamos entrando en tiempos difíciles, no por ti, no por mí, sino porque tú tienes las llaves de autoridad para que más y más gente llegue a la presencia de Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas, dáselo con ganas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, tú vas a tomar autoridad sobre los demonios. Tú vas a tomar autoridad sobre el miedo. Tú vas a tomar autoridad sobre la carestía. Tú vas a tomar autoridad sobre el desvalido, el necesitado. Y van a ver la luz. Y van a ser tocados. Y van a ser bendecidos. Y van a ser prosperados. Y van a ser fortalecidos en la presencia de Dios. Dáselo con ganas. Dáselo con ganas. No hay tiempo, preciosa familia, para estar peleando. Cónyuges con cónyuge, hijos con padres, padres con hijos. El tiempo de esa época ya acabó para que tú empieces a ver la grandeza de tu Dios y la autoridad que Dios ha depositado en tus manos. Número 4. El que abre y ninguno cierra, dice aquí en la iglesia de Filadelfia. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Antes de venir a este auditorio, tú cerraste la puerta de tu casa, le pusiste doble llave, checaste que estuviera bien cerrada. Si alguno dudó, todavía se regresa y dice, está bien cerrada. ¿Y por qué cierras bien? Porque no quieres que nadie venga a robar tu casa. No quieres que personas de lo ajeno lleguen y roben, lleguen y hagan un desastre en tu casa. Y esto nos está hablando precisamente que ninguno cierre la puerta de la bendición que Dios está abriendo para esta generación. Dios ha abierto las puertas de la iglesia de Filadelfia para que todo aquel que quiera entrar, entre. Para que todo aquel que es pecador sea sanado y sea borrado sus pecados. Para que todo aquel que es un maleante, que ha robado, que ha hecho cosas horribles, sea perdonado, sea liberado y sea fortalecido. Dios ha abierto las puertas para que aquel que se arrepiente, aquel que voltea hacia el cielo, Dios es más que suficiente para perdonarte de todo pecado, de toda maldad y de todo estorbo. Hace algunos años tuve la oportunidad de poder ir a una congregación muy grande donde había un mover muy bello del Espíritu Santo. Y cuando una persona entró por las puertas principales, se tiró de rodillas y comenzó a llorar. Porque era una persona que había hecho cosas feas. Pero la grandeza del Espíritu Santo lo tocó. Lo tocó con tal manera que fue quebrantado. Lo que vamos a ver en la congregación de Filadelfia, es decir, de Viento Recio, es personas quebrantadas, tocadas, personas que van a ser cambiadas,
personas que te van a buscar, a ti que no te conocen, y te van a decir, por favor, enséñame, por favor, ubícame, por favor, dime cómo, dime qué, porque las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas para todos, para el pecador, para el desvalido, para el mentiroso, para el engañador, para el detractor. Las puertas están abiertas. Y dice aquí, dice que no se pueden cerrar y ninguno abre. Va a llegar un momento en que estas puertas se van a cerrar. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Noé estuvo 100 años, cerca de 100 años predicando para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Y cuando las aguas cubrieron la tierra, la gente se acordó de lo que había dicho Noé y trataron de empujar, tocar, abrir, pero la puerta ya estaba cerrada. Escúchame bien, en lugar de estar pensando en el temor de que decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? Piensa que la puerta está abierta para tus familiares, la puerta está abierta para tus hermanos, la puerta está abierta para tus tíos, para tus primos, para tus sobrinos. Es tiempo de hacer guerra, es tiempo de que tú te levantes como ciudadano del reino de los cielos y digas, Señor, tú para algo me has traído a esta época, y Dios te ha puesto en esta época para hacer guerra, para ser guerrero, para hacer fortaleza y para fortalecer. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dice en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto, dice, porque me ha abierto puerta grande y eficaz. Puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Hace una combinación de adversarios con la combinación de los que pueden entrar y pueden ser bendecidos. Es decir, cuando hay puertas abiertas, hay adversarios. Y esos adversarios tienen que ser derrotados. ¿Quién los va a derrotar? Los que tienen las llaves de David. ¿Quién los va a derrotar? Los que han creído en la verdad. ¿Quiénes son los que lo van a derrotar? Los que viven en santidad. Así es de que, familia, es importante que entendamos que cuando hay puertas abiertas, hay guerra. Segunda de Corintios 2:12 dice, cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. No tuve reposo. Hace unos días estaba yo en mi cuarto, recostado, prendí el televisor y estaba viendo un pedacito de una niña que se cae adentro de un árbol hueco de cabeza. Ella iba a morir, estaba desahuciada y no había posibilidades que se salvara. Al caer de cabeza, Dios hace un milagro. Y el milagro que hace en esta pequeña es que va al cielo. Esto es una historia real. Y estando en el cielo, platica con Jesús, convive con Jesús y finalmente regresa a la tierra. Es totalmente sanada y sus padres como que no le creían. ¿Pero con quién hablaste? Con Jesús. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que yo no quería regresar, es un lugar hermoso, yo no quería regresar. Pero me dijo que regresara, que era necesario hablar de este testimonio. Y estaba yo escuchando esto y llegó a mi cabeza, a mi mente y a mi corazón la pérdida de mi esposa en el mes de enero. Dije, Dios mío, yo sé que Xóchitl está contigo. Yo sé que ella está en un lugar hermoso, un lugar tan distinto a este. Sin embargo, tú me tienes aquí y a los que nos tienes aquí por un propósito. Y el propósito es que otros conozcan del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dáselo con ganas.
Dáselo con ganas. Así es de que en esta puerta abierta, en Corintios nos dice que él estaba agobiado porque estaba preocupado por una persona a la cual él amaba. Colosenses 4:2, hablando de puertas abiertas, dice, perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te ha dado el privilegio, la oportunidad de predicar el misterio de Cristo. ¿Sabes por qué Dios te está abriendo puertas? Para que tú seas un pregonero de las cosas del Señor. Estas eran las características de la iglesia de Filadelfia. Y luego nos dice en el versículo 8, dice, y conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Imagínate, la iglesia que más duró le dice, tengo que decirte algo que no te va a gustar. Tienes poca fuerza. Y cuando yo estaba escuchando esto para preparar este mensaje, ¿qué quiere decir que tiene poca fuerza? Ah, caray, ¿por qué dice que tiene poca fuerza? Me acuerdo inmediatamente de cuando Pablo está sufriendo por un dolor de espalda y no puede sanar, no se le quita. Y la Escritura dice, y para que la grandeza, en 2 Corintios 12:7 dice, para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, algo que lo hacía sufrir, es decir, una enfermedad. Dice aquí, en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántos han estado orando por alguna enfermedad y no cesa? Algún dolor y no cesa, un dolor de huesos y no cesa. Y me ha dicho, esta es la respuesta de Dios a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. Es decir, tú y yo no caminamos en nuestras propias fuerzas. Tú y yo no caminamos en la elocuencia de poder hablarle a la gente con sabiduría humana. Tú y yo caminamos en algo maravilloso que es la gracia de Dios. El favor no merecido que un día te dio y te dijo, hijo, tú tienes vida eterna. Hijo, tú eres más que victorioso. Hijo, todo lo puedes en Cristo. Pero es que he hecho esto y esto. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Porque cuando tú eres débil, entonces Él es fuerte. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo es el que tiene que ser exaltado en tu vida. Toda la gloria y la honra es para el éxito de esta congregación es porque Cristo vive en mí. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No es la sabiduría del hombre, es Cristo mismo. Es Cristo que resplandece, que trae libertad, que trae fortaleza, que trae bendición.
tienes poca fuerza. ¿Qué quiere decir? Que dependes total y absolutamente de la presencia del Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. Dale un aplauso al Rey. Dáselo con ganas. No es la estrategia del hombre, no es la estrategia de poder tener buenas prédicas, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mi casa, el Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo está en ti y está en mí, y el Espíritu Santo se mueve cada vez que alabamos. Oigan, qué alabanza tuvimos hoy, ¿eh? No sé si lo notaron. Pero la presencia de Dios, yo veía cómo oleadas venían e iban. Cuando me dijo Laura, ya, como que yo dije, ¿cómo que ya? Yo quiero que siga la alabanza. Teníamos una alabanza. Dale un aplauso a Dios por esa alabanza y por todos los que participaron. Hermoso. Por eso, cada vez que tú vienes, es que el Señor quiere que bebas y bebas y bebas. Y bebas del Espíritu Santo para que cuando llegues a tu casa, llegues con alegría, con gozo, con algarabía, para contagiar a los que no han creído, para contagiar a los que no han querido creer o los que creen que tú estás perdiendo el tiempo aquí y ellos poco a poco se vayan acercando. Porque saben una cosa, en los momentos del temblor, se aseguro que muchos dijeron, tú que tienes vara alta, ora por nosotros, que esto no se vaya a caer, que la casa no se vaya a caer, que nuestra vida no vaya a acabar aquí, porque tú tienes las llaves, tienes la verdad, tienes la luz, tienes la victoria. Dale un aplauso al Rey. Así es de que dice que tienes poca fuerza, pero es necesario estar caminando con poca fuerza para que el Espíritu Santo te vaya guiando. Y dice aquí, tienes poca fuerza. Y nos habla de la palabra. Dice, tienes poca fuerza y guarda mi palabra. Guarda, dos cosas sobresalen aquí. Guarda mi palabra y no has negado mi nombre. Guardas mi palabra, guardas mi palabra. La iglesia de Filadelfia tiene que estar atento y atenta a guardar su palabra. Guardas mi palabra. ¿Qué quiere decir guardar la palabra? Tienes que leer la palabra de Dios. Tienes que creer la palabra. Pero primero, tienes que tener el hábito de leer las Sagradas Escrituras. Que si vas en el transporte, leer las Sagradas Escrituras. Que si estás en tiempo de refrigerio en tu casa, leer las Sagradas Escrituras. Que si estás melancólico, melancólica, en lugar de decir, ay, me siento solo, me siento sola, quita eso de tu cabeza. No hay tiempo para decir tal cosa, porque la palabra es viva, la palabra es vida, la palabra es como una espada de doble filo que penetra tu corazón, a tu interior, hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos. Escúchame, lo que hace la palabra sin que tú te des cuenta va transformando tu vida. En ser una persona con muchas características, a veces bien, a veces mal, en una persona firme de carácter. Cuando tú te ves a ti mismo y dices, caray, no estoy a gusto con quién soy, no sé qué va a pasar con mi vida, lee la palabra. Porque la palabra te va a decir y te va a hacer que digas, todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dáselo con ganas. La palabra, la palabra, la palabra. Deja de jugar. La palabra. Todos los días. La palabra. ¿Sabes? Este sistema que tenemos de hacedores, a la cual tú tienes que pertenecer e involucrarte. Si tú no estás trabajando en hacedores, estás perdiendo una gran oportunidad. Los que no saben, ¿qué es hacedores, Chucho? Hacedores es un sistema de enseñanza bíblica para que tú puedas ir aprendiendo y puedas tener el conocimiento de toda la Biblia. Tenemos dos sistemas, hacedores y círculos de lectura. Cualquiera de los dos es como meterte a un curso que te empuja y te empuja y te empuja para que alguien te motive. Porque tú puedes decir, es que me cuesta trabajo. Por eso métete a cualquiera de estos dos sistemas. Marisol está a cargo de círculos de lectura y tenemos un equipo, Enrique Jiménez, Lenita Martínez, Quique Jiménez, Chucho, que son los que están a cargo de lo que es círculo de lectura junto con todos los que están teniendo grupo, que son hacedores. Escúchame. Filadelfia se caracteriza que tiene poca fuerza, pero su fuerza está en el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que estamos viviendo y lo que viene en cosas naturales y sobrenaturales en la tierra, no te sacudirán, porque aunque tienes poca fuerza, sabes guardar la palabra de Dios. Dale un aplauso al Rey. Y luego dice aquí, no ha negado mi nombre. Mira, por eso es importante congregarnos. Ya una vez que se quite la pandemia y los niños puedan entrar a la escuela dominical, los que me están viendo en Facebook tienen que estar aquí. ¿Por qué? Porque la motivación, los mensajes te motivan. Cuando me oyes decir la palabra, dices, no la he leído. Cuando me oyes decir, métete a cursos de hacedor, y yo no estoy en eso. Vamos, familia, somos una familia unida para caminar juntos. Y aunque tenemos poca fuerza, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la bendición de Dios. Dale un aplauso al Rey. Y luego dice, no has negado mi nombre. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? Levanten la mano los que creen en Jesucristo. Levanten la mano los que creen en la palabra. Familia, no nos vayamos con la finta. Hay personas, estamos viviendo una época donde nos habla que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, vendrán falsas congregaciones. Y tú no puedes caer en la trampa porque tienes la palabra y porque no has negado el nombre de Cristo. Fíjate lo que dice Apocalipsis 22:7. Dice, aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Tú tienes que guardar esto y creer en esto. No has negado mi nombre. No has negado. ¿Por qué has dejado de congregarte? No, pues fíjate que me hicieron cosas feas. Una vez escuché de una persona, no, pues es que no, me tratan mal ahí. O sea, no venimos a un espectáculo, familia. Venimos a recibir la bendición de Dios para ser instrumentos de uso útil para la honra y gloria del reino. Esta congregación
tiene que bendecir a los que no le conocen, a los que se van acercando. Y le doy gracias a Dios por los que se han estado acercando, porque para eso estamos, para que aprendas, para bendecir, para fortalecer. Y fíjate lo que dice aquí, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Este versículo está tremendo. Si tú te preguntas, pero ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué el temblor? ¿Por qué mi familia está padeciendo? Fíjate cómo dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tú tienes que mantenerte firmes. Yo no dejo de creer en Dios. Yo no dejo de creer en Cristo. He oído de pastores que han perdido a su cónyuge, cerraron la puerta de la iglesia y dijeron, yo ya no. Qué triste, porque la pandemia y las vicisitudes no es para eso. Es para que los que nos congregamos estemos con más fuerza, estemos con más ganas, ¿o no? O ya vamos a dejar esto y vamos a decir, yo ya no quiero. Al dar la vuelta por el estado de Hidalgo, me he encontrado congregaciones cerradas. Y cuando yo pregunto a la gente del pueblo, ¿por qué cerró esta congregación? Congregaciones más o menos grandes. No, pues es que el pastor se desilusionó y la gente se dispersó. Eso no puede ser, familia. Aquí nos habla de que esta congregación, Filadelfia, permaneció. Por eso es importante que entendamos lo que dice aquí. En el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ustedes son columnas de su hogar. Ustedes son columnas en la casa de Dios. Ustedes son columnas. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Nunca más te alejarás del Señor. Nunca más serás vencido por el mal. Nunca más serás quebrado por la maldad, por la desilusión y por la mentira. Porque tú crees en Dios, no crees en un ser humano. No crees en un pastor, crees en Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Dáselo con ganas. Dáselo con ganas. Y dice, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Y termina, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Familia, Dios está hablándonos para que no tengamos miedo, Dios quiere que sigas en esta tierra, pero no para estar peleándome con mi cónyuge, por favor. No para estar, ¿qué voy a hacer? No tengo recursos, no me alcanza, quiero un refrigerador nuevo. Todo eso Dios te lo va a dar porque eres un hijo amado. ¿Cuántos saben que son amados? Y Dios quiere que en medio de las pruebas y en medio de la crisis y en medio de las cosas nos quiere bendecir. Pero en medio de la bendición debemos de entender que son tiempos peligrosos. Y en tiempos peligrosos debemos ser bendecidos. Así es de que yo quisiera que los que vienen de visitantes
hagan una oración para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Para que puedan decirle, Señor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Los que puedan decir, yo necesito entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si tú eres esa persona, haz esta oración conmigo diciendo, yo recibo. Vamos a hacerla todos para que no se queden callados los que la quieren hacer. Yo recibo al Señor Jesús en mi corazón, porque yo creo que Jesucristo murió en la cruz para darme vida nueva. Yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Queremos decirte que lo que ahora necesitas es comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Acérquense a los que están en la carpa terminando la reunión para que le preguntes. A lo mejor tú ya llevas años y le dices, bueno, yo quiero que me digas qué es eso de hacedores, cómo participo, porque yo quiero ser una persona que guarde la palabra de Dios en mi corazón. Si tú eres una persona que no eres constante en la lectura, por favor, déjanos ayudarte, porque la lectura bíblica va a ocasionar en ti formación de carácter cristiano, una formación de carácter de bendición para tu vida. Y quisiera en este momento orar por nuestros donativos, creyendo que Dios va a traer bendición tras bendición. ¿Sabes? Nosotros tenemos que dar semanalmente a la obra de Dios. Los que están en casa, por medio de acercarse a un Oxxo o a la farmacia de Guadalajara, los que estamos aquí están poniendo en este momento los botes para que podamos nosotros dar con alegría y sencillez de corazón. Porque estos son los tiempos de entender que la congregación, esta congregación, tiene que permanecer más de 1000 años. ¿Lo crees o no lo crees? Pero con fuego, con fe, con credibilidad. Y para poder lograrlo, lo hacemos todos juntos a través de nuestras dádivas. Una de mis primeras experiencias en relación al dar y recibir fue cuando fui con un amigo a Houston y yo llevaba mi carro y nos pusimos de acuerdo para que él pagara todos los gastos, gasolina, comidas, y bueno, yo tenía el transporte. Pero llegamos a una congregación donde el director pedía para poder cubrir todos los gastos del Congreso. Finalmente termina el Congreso y ya nos salimos del auditorio para poder ya regresar a la Ciudad de México. Y le dije, necesito que me des dinero para echarle gasolina al carro. A lo cual él se queda serio y dice, ¿qué crees? Que di todo el dinero que traía para la obra del Señor. Y yo me puse súper enojado, preocupado, porque dije, ¿y ahora cómo vamos a regresar? Yo no traigo dinero. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir? Y él se me queda viendo y me dice, bueno, yo confío en que Dios nos va a dar, pero pues a ver que nos dé porque ya nos vamos. Dice, pues sí, pero a veces no funciona así. Entonces debemos de creer en Él. Y estaba yo enojadísimo, regañándolo, y en eso lo mandan llamar adentro de la congregación. El que estaba como director entra a su oficina, le pregunta su nombre, le dice dónde está como misionero, él dice que en México, le pide su nombre, lo anota en un papel, y ya una vez que lo anotó, estaban platicando, yo estaba en la parte de afuera, muy molesto, saca un cheque y le da un cheque con lo que necesitábamos para regresar, y aún para comer. Así es de que le da el cheque y le dice, mira, quiero darte esto de parte de Dios, siento que esto te va a servir. Sale de ahí y el otro, pues para desquitarse, me pone
el cheque en la cara diciendo, mira, mira, tienes que creer, tienes que confiar en Dios. Y yo me quedé todo, ups, me puso una lección extraordinaria el Señor. Esa experiencia me sirvió para entender que si tú das, recibes. Y que recibes lo que tú sabes que necesitas para poder caminar en el camino del Señor. Así es de que no dejes de dar a la obra del Señor. No dejes de depositar en el lugar, en el Oxxo, en el banco o en la farmacia. Vamos a dar porque Dios ama al dador alegre y porque la Escritura nos dice, pruébame ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Así es de que hay muchos ejemplos de mucha gente que ha recibido de lo que mucho han dado. No dejes de dar. Es difícil desprenderte de algunos recursos cuando tienes necesidades, pero no das porque te sobra, das porque Dios ama al que se desprende por medio de la fe de lo que tiene. Así es de que no dejes de dar y da con alegría y sencillez de corazón.